Bueno, este es el tema central en los últimos 2 años por la sepsis asociada al coronavirus y hoy las personas también, aclaro, cada vez saben un poco más sobre esto. Voy a comenzar con la diapositiva más difícil de entender, pero me parece una gráfica súper hermosa, súper profunda, súper estupenda. Salió en junio 2, cumplí años aquí, del 2021. Dentro de esa gama de gráficas que están ahí, realmente hay una cosa maravillosa que vamos a intentar entender. Si uno le preguntaran dónde está la vida, que es una pregunta que se ha estudiado a través de la historia y han salido multitud de cosas para entender qué es la vida, pero desde un punto de vista práctico y sencillo, si uno quisiera entender qué es la vida realmente está en la mitocondria, en la famosa relación de oxidación-reducción. Porque en la mitocondria, pues básicamente sin mitocondria no podríamos existir. Y en la mitocondria, pues es básicamente el motor. Es el que recibe lo que nosotros comemos. Nosotros digerimos la comida en nuestra boca, pasa, ya sabemos, al esófago, al estómago, por las vellosidades intestinales pasa al torrente sanguíneo, se metaboliza y al final esa glucosa es la que va a llegar a la mitocondria de cada una de las células. Pero a la mitocondria también llega el oxígeno que tomamos del aire, tráquea, pulmones, los alveolos en su arquitectura hexagonal. Pasa también a la vía sanguínea, se transporta a través de los glóbulos rojos, la presión arterial desde luego contribuye, la fuerza del ventrículo, el corazón, para que ese glóbulo rojo pueda viajar y llegar a cada una de las células. Entonces, una vez se une el oxígeno con la glucosa a nivel de la mitocondria a través de un ciclo aeróbico, pues se producen los ATP necesarios para llevar a cabo todas las actividades que nosotros necesitamos. Si alguna de esas variables falla en el transcurso para que tanto o el oxígeno, en lo que estamos viendo en COVID, o los nutrientes, lo que estamos viendo en las pandemias de la mala alimentación, el exceso de peso y todas las variables, multitud de variables que estamos viendo hoy en día, condicionan que no llegue una buena nutrición a la célula, pues desde luego la célula muere. ¿Listo? Entonces, hay muchas variables que nosotros, los que trabajamos en UCI, conocemos, pero quiero centrarme principalmente en estas dos palabras, consumo y aporte. En eso hace esas son las dos variables que tenemos para que la célula viva. Lo que le aportamos y lo que consume. El punto de equilibrio no es tan fácil. Dentro de todas estas, digamos, aquí nos encontramos con el shock séptico, el shock cardiogénico, pero hay una muy bonita que llama tasa de extracción de oxígeno, que es esta de aquí, esta verdecita clara. La tasa de extracción de oxígeno es una relación de las dos variables que acabamos de ver. En V tenemos el consumo y en D está el aporte. Aquí también la vemos en V, que es el consumo, y en D, que es el aporte. Entonces, la tasa de extracción de oxígeno es una relación entre ellas dos. Lo cierto es que al inicio de la sepsis, en azulito, en este azulito que ustedes ven aquí, al inicio de la sepsis, ahí el organismo hace todo lo posible por aumentar el aporte. Nos encontramos con una célula débil por multitud de patologías, un infarto, una infección que atacó la célula. Entonces nos encontramos con una célula débil o que ya está a punto de morir. Entonces nosotros lo que hacemos como médicos y hasta el mismo organismo antes de que nosotros lleguemos es aumentarle el aporte a esa célula para que pueda vivir. Desde luego, si la B está baja y la D está alta, pues la relación va a estar baja, que está aquí. Esto es al inicio del choque séptico. Entonces, el consumo intenta mantenerse, pero llega a un punto crítico donde realmente la célula empieza, digamos, a fallar. Los extremos son malos, los extremos tanto este como este son realmente muy malos y está en rojito. Aquí ya es cuando todas las variables de aporte se ven afectadas y hay una célula realmente
que está intentando consumir lo poco que le llega, pero no da abasto. Estos dos extremos realmente son malos y termina condicionando diferentes variables hasta que la célula pues termina muriendo. Lo que nosotros hacemos en UCI, principalmente entre todas estas variables, la más fácil de medir a través de todos los años ha sido el lactato. ¿Listo? El lactato empieza a aumentar, 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 aumentar y entre más alto, pues nos quiere decir que el paciente está más grave. Entonces nosotros tenemos diferentes valores que vamos a ir aprendiendo poco a poco para intentar de bajar este lactato en sangre. Recordemos que el lactato es el producto final, pues ya el producto de la entrega del oxígeno y los nutrientes. El desecho pues es el lactato y el CO2. Aquí también vemos cómo el CO2 también se aumenta. Entonces, ¿qué es la sepsis? Simplemente es una respuesta maligna a un agente infeccioso, principalmente. Estas son unas definiciones que teníamos antes. Yo creo que lo que teníamos antes sigue sirviendo. No quiere decir porque hayan salido términos nuevos, lo de antes no sirva, sino que se malinterpretaba de una forma no adecuada. Entonces, cada vez intentamos ser más prácticos y más precisos en las definiciones. Simplemente infección hablaba de ese agente infeccioso, sea un virus, hongo o bacteria que llegaba, digamos, a invadir la célula. Y síndrome de respuesta inflamatoria hacía referencia a cómo el organismo respondía ante esa infección. Entonces habían 8 variables: taquicardia, frecuencia respiratoria, presión arterial de CO2 disminuida, temperatura bajo alta, leucocitosis o leucopenia o más de 10% de células inmaduras. ¿Cuál era el problema del SIRS? Es que habían otras condiciones que también generaban una respuesta sistémica, no solamente la infección, un trauma u otras cosas. Entonces no quiere decir que porque un paciente tenga SIRS tenga infección. Y desafortunadamente muchos pacientes recibieron antibióticos por una respuesta inflamatoria. Y eso condicionando, pues, tristemente la resistencia bacteriana. Hoy ustedes van a buscar en internet, sencillo, se ha discutido a través de la historia cuál va a ser la primera causa de mortalidad en algunos años. Ya la ciencia lo sabe, no porque sea mágica, ¿no? Porque todo en la medicina es de una forma objetiva y se proyecta y ellos tienen unas variables ya conocidas por las cuales que es lo más probable que la gente vaya a morir. Porque los factores de riesgo se conocen, todos los conocemos, la mala alimentación, la gente sabe que el aumento de la velocidad condiciona que uno pueda morir en la calle, el pasarse el semáforo en rojo, el no respetar, pero aún así, aún conociendo nosotros las normas, el ser humano siempre, digamos, su forma de ser es siempre superar los límites, aún conociendo, por ejemplo, que cada día mueren 3.500 personas por accidente de tránsito. Entonces nosotros ya conocemos de qué nos vamos a morir y aún así no entendemos y seguimos haciendo las cosas mal. Eso no quiere decir, eso no es un mensaje negativo, sino positivo. O sea, es el momento, muchachos, ustedes como estudiantes, ustedes son una generación que saben de qué se están muriendo las personas ahorita. O sea, las personas que se mueren no son porque sí, tan salado que se murió, no, hay unos factores conocidos. Ser diabético, ser hipertenso, no quiere decir que todos los diabéticos vayan a morir, no, gracias a Dios no. Pero ya hay unos factores genéticos de comorbilidades que condicionan que esas personas tristemente tengan mayor probabilidad de morir. O sea que si ustedes son los médicos de nuestro futuro, entonces evaluemos, no es para juzgarlos, qué podemos mejorar. Creo que el médico del futuro es aquel médico que va a tener su LDL bien, su glicemia bien, mentalmente tranquilo, que duerma bien, que coma bien. Yo creo que esa teoría que ha sido a través de los años, que los médicos somos los que más mal dormimos, que es real. Yo creo que dormir es lo más rico que hay, comer es lo más rico que hay, estudiar es muy bacano, pero todo hacerlo con tiempo, muchachos. Este es un mensaje claro y contundente, porque dentro de nosotros queremos que acabe esta pandemia. Es nuestro deseo, pero van a llegar muchas más. Entonces, todo eso lo di por algo muy claro. El error de todos los errores que se han cometido tristemente en esta pandemia, hay gente que toma detergente, porque lo dijo Natalia París, y tristemente personas que en su deseo de que las personas vivan pueden
tomar lo que sean. Hay personas que toman matarratón, mejor dicho, una matica para poder vivir y no lo estamos juzgando, no. Lo que sí es más grave que eso es, por ejemplo, tomar antibiótico. Se ha demostrado que solamente el 1 y 3% de los pacientes con COVID, sobre todo los graves y algunos que llegan a UCI, tienen riesgo de tener sobreinfección bacteriana. Pero si usted ve, todo el mundo toma antibiótico. ¿Por qué se relaciona el virus con antibiótico? Si la medicina es sencilla. El virus, digamos, no es antibiótico, pero hay un deseo de nosotros por querer vivir que la gente termina tomando de todo, pero uno de los grandes errores ha sido el antibiótico. No solamente en esta pandemia, desde hace muchos atrás, pero de una forma exponencial, desde luego condicionada principalmente por muchos médicos que hablan sin esa prudencia, sin ese amor, sin ese respeto y humildad a definir que hay cosas que no tienen cura, que requieren de paciencia para tomar las mejores decisiones, la gente termina tomando antibióticos y la primera causa de muerte en el 2050 va a ser resistencia bacteriana. Se ha estipulado, se ha hecho unas proyecciones que muy probablemente eso se va a adelantar 10 o 20 años, o sea que nos espera un futuro muy difícil. Desde luego, Dios nos ayudará a saber qué va a pasar en algunos años, pero es un futuro muy, muy, muy difícil de ver. Pero bueno, esperemos que algo suceda aquí hasta allá. Pero lo que sí podemos hacer desde ahorita es educación. No tome antibióticos, tranquilos, no se preocupen, porque realmente la resistencia bacteriana va a ser algo muy impactante. En 1930, Fleming fue el que, digamos, descubrió la penicilina y hoy ya nos vamos a acercar al 2030 a un gran cambio de paradigmas que nos espera este futuro muy difícil. Entonces, hemos ido ajustando digamos, las definiciones, dado tanta confusión que generó SIRS, entonces se tachó de las definiciones y básicamente nos quedamos con sepsis. Sepsis simplemente quiere decir infección más SIRS, que era lo que sabíamos antes, pero ahorita objetivamente con unos datos. O sea, no nos podemos salir de una escala muy sencilla que se llama SOFA. SOFA fue la que nos ubicó y nos dijo, este paciente tiene sepsis. Y CHOP séptico es el paciente que tiene sepsis y requiere unos medicamentos para subirle la presión arterial. Sencillo, la medicina entre más sencillo es mejor. Normalmente el paciente con sepsis, ese SOFA, que ahorita vamos a verlo, ese SOFA está evaluando el daño multiorgánico, ¿listo? O sea, tengo que detectar si ese paciente tiene algún daño en sus órganos. Entonces, esto es algo que vamos a ver ahorita. Referente a la epidemiología, aquí dice que cada año aproximadamente 30 millones de pacientes tienen sepsis y 6 millones mueren por ello. Primera causa de mortalidad en el mundo, muchachos, enfermedad cardiovascular. 17 millones mueren por enfermedad cardiovascular. Segunda causa de muerte, cáncer. Más o menos son 10 millones de personas que mueren por cáncer cada año. Y sepsis, que hace 100 o 150 años era la primera causa. La gente moría a los 30 o 40 años, la gente se infectaba, no había nada para tratarlas. Muy probablemente otra vez va a ser la primera causa de muerte en 10 o 20 años, cuando, tristemente, pues por las malas decisiones que todos hemos tomado, ¿listo? En estos 2 años de pandemia. Referente a la etiología, la primera causa de ella es pulmonar, la segunda es abdominal, tercera otras infecciones, casi siempre de tercera está urosepsis. Referente a la fisiopatología, digamos, es el desequilibrio de todo lo que nosotros conocemos. Lo primero, donde les dije de dónde estaba la vida entre los oxidantes y los antioxidantes, el compromiso del endotelio, como lo hemos visto en COVID, una respuesta inflamatoria, el endotelio que conlleva una coagulopatía y desde luego un sistema inmune y un sistema genético que va unido al sistema inmune, desde luego que pueden, digamos, condicionar que algunos pacientes fallezcan y otros no. Hemos tenido pacientes de 95 años con diabetes, falla cardíaca, hipertensión, que les da COVID y no les sucede nada. Pero hay otros pacientes jóvenes de 30 años, de
15, 20 años que mueren por COVID. Desde luego con factores de riesgo, sobrepeso, prediabetes, pero hay una respuesta desde luego genética e inmunológica que no conocemos y por eso cada uno de nosotros tenemos un riesgo, todos, de alguna u otra manera, otros mayores que otros. Y desregulación del sistema nervioso que cada vez toma más fuerza de una forma objetiva, no que simplemente tener estrés, no. Simplemente nosotros sabemos que desde luego esa parte del sistema nervioso central debe tener un equilibrio, digamos, mental, de tranquilidad, de buenas tomas de decisiones, para, digamos, de alguna u otra forma, no activar el sistema inmune de una forma inadecuada. Esto es lo mismo que estamos viendo de una forma muy sencilla. Básicamente tenemos el hospedero y tenemos factores del medio ambiente. Una vez ellos se unen, van generando una desregulación en cada uno de los sistemas que controlan nuestro sistema. Sistema nervioso central, sistema inmune y sistema genético. Hay unos pacientes que generan una respuesta inflamatoria muy elevada, como hay otros pacientes que generan una respuesta inflamatoria muy decaída. Eso se maneja al extremo en el contexto de sepsis, conllevando desde luego a una falla multiorgánica y posteriormente la muerte. Esto es lo que ocurre normalmente en el endotelio. La respuesta inflamatoria conlleva al aceleramiento de la cascada de la coagulación, vasoconstricción, agregación plaquetaria, formación de fibrina, conllevando desde luego eventos trombóticos como lo aprendimos en COVID, a hipoperfusión y disminución de la oxigenación. Referente a la presentación clínica es sencilla, pues si yo tengo síntomas pulmonares, síntomas del sistema respiratorio, lo más probable es que el foco sea pulmonar. Si tengo dolor abdominal, lo más probable es que sea un foco abdominal. Si tengo síntomas urinarios, lo más probable es que sea un foco urinario. Pero ustedes se van dando cuenta que hay abuelitos que ni hablan. Hay abuelitos que simplemente llegan decaídos, no responden y le toca a uno que empezar a investigar, a tomar exámenes para poder orientar el manejo. Hay pacientes, hemos visto de todo en COVID, que llegan diciendo, no, lo traigo porque no quiere comer, pero no es COVID. Pero lo que no entiende la gente es que hay diferentes manifestaciones sistémicas y sobre todo en los ancianos que es difícil interpretar. Y en esa, digamos, en ese contexto, uno le toma la radiografía al abuelo y sale completamente comprometida. Y es ahí donde uno debe darle y enseñarle a los pacientes, a los familiares sobre todo, que ahí está el foco infeccioso. Entonces nosotros identificamos, hacemos una evaluación, rápidamente reanimamos y definimos antibiótico para controlar el foco infeccioso. Llévense esta idea que es real. Entre el paciente más grave esté, más sencillo es el manejo. Suena como raro, pero eso quiere decir que uno debe tener las herramientas y ser muy práctico en esa toma de decisiones. Nosotros hemos tenido en este momento de colapso llegar hasta tener 40 o 50 pacientes en urgencias, que lo normal era mucho menos. Estoy hablando de pacientes graves. Y empezar a priorizar, empezar a tomar las decisiones, cuál está más grave. Todos los pacientes tienen la misma importancia y empezar a definir rápidamente. Entre uno más tenga práctica en esto, es más fácil. Y el paciente más grave no hay duda que es el más sencillo. Tubar, catéter, reanimarlo, UCI, y ya se sabe qué hacer. Hay otros pacientes que quedan como en el limbo, que esos pacientes están en un punto intermedio que muchas veces o empeoran o mejoran. Y ahí lo importante es la evaluación. Entonces, muchachos, estudio en urgencias. Me acaba de llegar un paciente por dolor abdominal, refiere que se siente un poquito confuso. Lo estoy viendo, está taquicárdico, le tomo la presión, está en 90-60. ¿Listo? No tiene fiebre, no tiene otra cosa, pero estoy viendo ya un paciente que no me gusta. Tiene alteración del estado mental, está hipotenso, entonces ahí es donde viene el Q-SOFA. El Q-SOFA tiene 3 parámetros: taquicardia, perdón, taquipnea, alteración del estado mental y presión sistólica menor de 100. Si tengo 2 de esos 3, lo más probable es que el paciente tiene una sepsis. Y empiezo a hacer una gama de exámenes.
Ahí es donde los pacientes deben conocer que uno debe hacer exámenes para poder determinar si el paciente está grave o no está grave. Daño de órgano. ¿Listo? Entonces ahí aparece el SOFA, que ahorita lo vamos a ver. Y empezamos a hacer una serie de exámenes que ya cada vez son más conocidos por la población: ferritina, perfil hepático, gases arteriales, una serie de variables que van a decir, ojo, este paciente está grave. ¿Listo? Este paciente sí tiene una sepsis. Entonces, SOFA mayor o igual a 2, confirmo que el paciente tiene una sepsis, y si el paciente requiere un vasoactivo, tiene un shock séptico. ¿Listo? Q-SOFA primero, luego SOFA, confirmo que es una sepsis, y shock séptico cuando requiere vasoactivos. El SOFA tiene muchas variables, lo aprendimos ya ahorita en COVID. Eso ya se sabía desde hace mucho tiempo. Unas veces tenía el paciente grave y uno decía, ¿por qué el médico no le pidió tiempos? ¿Por qué no le pidió bilirrubina? Le dirá el médico, pero estoy hablando de hace 2 años atrás. Estoy hablando del médico general porque uno casi siempre, como especialista, es el segundo que lo ve. Entonces uno le decía al médico, ¿por qué no le pidiste bilirrubina? Pero ¿por qué si es un foco pulmonar? ¿Por qué tengo que pedirle si no es un foco abdominal? Entonces, lo que no entendía la gente es que uno tiene que evaluar ese daño de órganos múltiples. Entonces, ahí, por ejemplo, estas diferentes variables van generando una sumatoria y nos van orientando. Aquí está la PAFI, las plaquetas, la PAFI que cada vez es más conocida por los pacientes. Ya los pacientes saben hasta de PAFI, ustedes las tienen que saber. Mayor de 300 es normal, entre 300 y 200 es leve, entre 200 y 100 es moderada y menor de 100 es severa. Hipoxemia severa. Entonces, uno hace esas variables y determina si el paciente tiene ya una falla multiorgánica. Para eso sirve el SOFA. Tener en cuenta que unos valores pueden ser sobrevalorados en pacientes con EPOC, con cirrosis o con falla renal. Entonces uno empieza a hacer todo el panel de exámenes, puede ir tomando otros exámenes adicionales que no están en el SOFA, como el lactato, que se los mostré en la gráfica inicial, procalcitonina para saber si hay una sospecha de sobreinfección bacteriana, toma de cultivos para definir si el paciente tiene sepsis o no. Existe algo que se llama Fill and Write, que ojalá lo pudiéramos hacer, es un estudio cada vez más frecuente para determinar exactamente si hay una infección o no hay infección bacteriana agregada o otra infección viral. Entonces, ya no tengo duda que el paciente tiene sepsis. Ahorita, ¿qué voy a hacer para ello? Entonces, una vez tengo el paciente con sepsis, debo iniciar una reanimación. Yo creo que todo esto que les voy a comentar aquí, se los voy a comentar en una gráfica. Con que ustedes conozcan esa gráfica y la manejen, muchachos, ya tienen todo ganado. ¿Listo? El manejo de reanimación es el más importante. Paso al siguiente. El antibiótico. No hay duda que aprendimos que el antibiótico, entre más temprano, si es infección bacteriana, entre más temprano se inicie, mejor. ¿Listo? Y desde luego, esto lo vamos a ir aprendiendo en toda medicina interna en sus semestres, si el foco es abdominal, si el foco es pulmonar, si el foco es urinario. Vamos a ir determinando progresivamente, digamos, cuál es el mejor antibiótico para cada uno de ellos. Yo quiero ir a la gráfica porque lo van a entender muy bien. Esto lo van a aprender cuando pasemos a neumonía. Esto lo vamos a aprender cuando hablemos de urosepsis o cuando hablemos de infección urinaria. Creo que dentro del sílabus es el último bloque. Creo que ahí aparece IU o antes de eso. Sepsis abdominal lo van a ver pues más cuando ustedes pasen a 10º semestre con cirugía general. E infección de tejidos blandos está dentro del sílabus y definir qué antibiótico le vamos a colocar. Esa es la gráfica que les quería mostrar. Si ustedes entienden esto, entendieron la diapositiva de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí entre todos. Estoy frente a un paciente con infección. Estoy frente a un paciente con COVID. Lo aprendimos ahorita en la diapositiva del electro y les di algo muy importante. Identificar y clasificar es lo más importante. Identificar y confirmar que el paciente tiene una infección. Listo, tiene una infección. Segundo punto, clasificar. Leve, moderado, severo. Aquí hablando de sepsis, entonces tengo que decir, tengo una sospecha de sepsis,
le hago un SOFA y determino a través del SOFA si el paciente tiene una infección leve, moderada o severa. ¿Listo? Tercero, manejo. Hablándolo desde el COVID, desde un punto práctico, hombre, si yo tengo una infección leve, no hay que hacerle nada. Si tengo una infección grave, lo más probable es que ese paciente tiene que ir por urgencia, se tiene que hospitalizar, porque hay veces, lo hemos visto en COVID, tristemente llegan pacientes ya cuando no hay nada por hacer. Y cuando tengo una infección moderada son las más difíciles. Para mí ese paciente moderado es el que más uno lo debe evaluar, que es lo que la gente no tiene paciencia. La gente dice, esperar, doctor, pero no me la da. No, esperar muchas veces, esperar es ver la evolución, ver cómo evoluciona la enfermedad. Hay pacientes que evolucionan bien, no requieren manejo, como otros que se empeoran y requieren manejo. ¿Listo? Hablándolo entonces desde un punto de vista práctico, tenemos al paciente grave. Ese es el paciente más fácil, como les dije. Me debo establecer unas metas. Las metas más importantes son dos. Estoy en urgencias. Presión arterial, vía aérea. Esas son mis metas iniciales. ¿El paciente tiene indicación de ser entubado? ¿Sí o no? Y la primera meta, me adelanté, la primera meta es presión arterial. El paciente está hipotenso, bolos de líquidos. 30 mililitros por kilo. El paciente requiere líquidos. Y a eso pues me acompaña el ácido láctico. El ácido láctico, entre más alto esté, pues me evalúa que el paciente está más grave y requiere una reanimación. Debo trasladar al paciente a la UCI. Entonces este paciente le coloqué líquidos y no mejoró. Este paciente lo más probable es que hay que colocarle algo que se llama catéter central. ¿Listo? Y ajustar la reanimación. Entonces, tengo un paciente hipotenso, jefe, porfa, me la vas colocando bolos de líquidos, 30 cc por kilo, pesa 70 kilos, son casi 2000 cc, le coloco un bolo de 1000, luego otro bolo de 1000, jefe, alístame todo para entubarlo porque este paciente tiene deterioro neurológico, tiene una hipoxemia severa, está mal, hay que actuar rápido. Listo, coloquémosle un catéter central. Vamos a actuar a colocarle un catéter central porque no mejoró con líquidos. Jefe, ¿cómo está la presión venosa central? La presión venosa central está, lo normal de la presión venosa central es que esté entre 8 y 12. Si la presión venosa central está baja, este paciente le sigue faltando líquidos. Listo, jefe, presión venosa central de 7, colócale más líquidos, por favor. Jefe, ¿cómo está la presión sistólica? Doctor, está en 90-60. ¿Cómo está la presión venosa central? ¿Está baja? Perdón, está normal. Ojo aquí, viene lo más importante, viene el punto más importante, tu meta. Ya hablamos de definir intubación y la meta de presión arterial es la media, mayor de 65 milímetros de mercurio. Hay dos formas de sacar la presión arterial media, ustedes lo tienen que volver a repasar, pero ténganlo en cuenta ahí, sacar la presión arterial media. Entonces tengo mi paciente en urgencias, lo entubé, le coloqué catéter, le estoy colocando líquidos, logré la presión venosa central, está en 10, pero a pesar de que tengo la presión venosa central, es decir, que le coloqué los líquidos que él necesitaba, la presión arterial persiste baja, está en 50. Ya no le falta líquido, le falta algo que se llama vasoactiva, perdón, algo importante ahí. La presión venosa central, perdón, qué pena con ustedes, la presión arterial está baja y la presión venosa está normal, lo que requiere que es vasoactivos, ¿listo? Vuelvo y aclaro, entubé al paciente, le empecé a colocar líquidos, no mejoró, catéter central, logré que la presión venosa central estuviera normal, pero a pesar de eso la presión venosa sigue baja, requiere inicio de vasoactivos, ¿listo? Entonces ya tengo un paciente con presión venosa central normal, con presión arterial venosa normal, sigue la tercera meta, saturación venosa de oxígeno. La saturación venosa de oxígeno es 70%. Esto tiene que ver principalmente con los que le comenté en la primera gráfica, que era la más compleja de todas, entre la entrega y el consumo. Cuando este proceso en sepsis se ve afectado por las diferentes variables que hablamos, yo estoy frente a la célula, imagínense la célula imaginariamente. Entonces yo digo, hombre, ya logré que de alguna otra forma el líquido que le llegara a esa célula estuviera normal. Logré que la presión venosa
la presión arterial, perdón, que lleva la sangre le llegara a esa mitocondria. ¿Qué es lo que me falta por hacer? Entonces, el paciente sigue mal y el ácido láctico sigue alto. O sea, hay un proceso de hipoperfusión que debo mejorar en la célula. Entonces, una tercera variable es la saturación venosa. Esa saturación venosa me está hablando que esa célula está comiendo el oxígeno adecuadamente. Pero si la saturación venosa está baja, quiere decir que esa célula le está faltando algo en el aporte. Todavía me falta algo por aportarle. Entonces voy y veo el hematocrito. Si el hematocrito está menor de 30%, le falta sangre. Entonces debo transfundirlo. Ojo, el hematocrito está normal. Entonces ya el problema no es de líquidos, el problema no es de la presión arterial venosa, el problema no es de los glóbulos rojos porque los glóbulos rojos están normales. Entonces el problema es del corazón. ¿Listo? Y debo ayudar a ese corazón a que mejore la contracción arterial, a que mejore su contracción, perdón. Y utilizamos algo que se llama inotropía o dobutamina. ¿Listo? Y por último, mire algo muy bonito, evalúo el gasto urinario. Yo puedo estar en un rural, de pronto se entubar, es mi obligación como médico, catéter central de punto me cuesta un trabajo, no sé, entonces muchas de estas variables no las tengo, pero tengo hematocrito en mi rural. Pero tengo algo muy importante, pasarle sonda urinaria. Si yo estoy reanimando a un paciente y el paciente está orinando, ese paciente está siendo bien reanimado. Si el paciente no está orinando, probablemente o le falta líquidos o ya hizo necrosis tubular y no hay nada por hacer por él. Por lo menos desde ese punto de vista. Pero la diuresis es un marcador importante que me está diciendo, ojo, vas bien, mejóralo. Y desde luego, pues esto se tiene que hacer constantemente, reevaluar, reevaluar, y más esto, más todo esto, concomitantemente, debo definir rápidamente si ese paciente requiere antibiótico o no requiere antibiótico. Entonces, muchachos, los vasoactivos están noradrenalina, vasopresina, los inotrópicos dobutamina, y otro dato importante que ustedes han conocido, digamos, en este momento de pandemia son los esteroides, que solamente se deben utilizar cuando hay hipoxemia. ¿Listo? Normalmente en sepsis siempre se utiliza cuando hay choque séptico refractario, porque los esteroides de alguna u otra forma han mostrado los estudios que pueden restaurar la estabilidad hemodinámica. Inmunoglobuloterapia, los estudios no han demostrado efectividad. Definir sí o no la transfusión con metas de hemoglobina, como vemos aquí, entre 7 y 9, o con metas de hematocrito, como lo vimos aquí, mayor de 30. Profilaxis antitrombótica, porque todos estos eventos son desencadenados y aumentan la probabilidad de generar trombosis. Digamos, nos ayuda mucho el dímero D. Y definir al mismo tiempo la nutrición, que el paciente esté bien nutrido. ¿Listo, muchachos? Digamos, son dos temas muy extensos, muy lindos. Yo creo que EPOC es todo, no sé, soy muy apasionado por la medicina interna, todo es importante, pero pero electrocardiograma e infección son dos cosas, porque uno es el sistema cardiovascular y el otro es, digamos, la segunda o tercera causa de muerte. Desde luego, también hay que saber algo de cáncer, porque es la segunda causa, todas las medidas preventivas, citología, vacuna contra el papiloma, mamografía. Lo que quiero dar en conclusión es que ustedes son los médicos del futuro y deben conocer cuáles son las medidas preventivas para ayudar a sus familiares principalmente, para ayudar a sus vecinos, porque cada vez el servicio de urgencia está más colapsado, cada vez dar oportunidad en un manejo integral cada vez es más difícil, y tener una población educada, sobre todo médicos educados, que conozcan bien las cosas sencillas y prácticas van a ayudar mucho más a su población en general. ¿Listo?